como son el área del túbulo proximal, donde la orina sale a mayor presión y por haber mayor presión hay mayor fricción en el epitelio de los túbulos proximales, y en la entrada de los túbulos colectores al inicio, donde también la orina filtrada entra o desemboca a presión. Esa descamación del epitelio tubular en estos sitios va a provocar acúmulos de células epiteliales que van a adoptar la forma cilíndrica de los túbulos, y en la orina, cuando el paciente orine, vamos a poder leer en el informe de un examen de orina simple que reportan la presencia de cilindros, porque tienen la forma cilíndrica de los túbulos, y en este caso son cilindros epiteliales. Esa obstrucción que se produce a nivel de los túbulos produce un aumento de presión en la parte proximal. Ese aumento de presión hace que haya salida al intersticio, ojo, de orina, de ultrafiltrado glomerular, no es sangre, no estoy hablando de sangre, estoy hablando de ultrafiltrado glomerular, hace que escape al intersticio y por lo tanto haya una mayor presión intersticial. Esa mayor presión intersticial va a afectar el equilibrio de fuerzas que existe entre el intersticio y el glomérulo, el intersticio y los túbulos. La evolución se hace en estas 4 fases: una fase de inicio, donde comienza a ver el progreso de isquemia a necrosis, luego ya se extiende el área de necrosis, entra en una fase de mantenimiento donde ya se ha descamado casi completamente todo el epitelio tubular, y luego, como ese epitelio empieza a recuperarse y ya hay una fase de recuperación. Estamos hablando aquí en este gráfico y en esta secuencia de que la necrosis tubular aguda es reversible. Es una insuficiencia renal aguda reversible. Reversible ¿cuándo? Cuando pues se actúa a tiempo, se reconoce y se actúa a tiempo. Tenemos entonces una primera fase, que es la fase de inicio, donde hay una isquemia celular que les comentaba, hay necrosis del epitelio, apoptosis y necrosis. La segunda fase es una fase de extensión, donde ya se desencadena una respuesta inflamatoria que agrava la isquemia, la necrosis, y se activan diferentes vías inflamatorias, donde hay daño endotelial y hay daño de las células celulares. Ya en la fase de mantenimiento, después de 7 a 10 días aproximadamente que dura la descamación, se produce una estabilización que dura entre 1 a 2 semanas. Poco a poco la tasa de filtración glomerular se va restableciendo. Hasta entonces, hasta que no se restablece la normalidad en la tasa de filtración glomerular, hay acúmulo de sustancias que resultan ser tóxicas para nuestro cuerpo, como los productos azoados, y también hay acumulación o alteración del equilibrio tanto del agua, el volumen, como del equilibrio electrolítico. También existen alteraciones del equilibrio ácido-básico. Porque si volvemos hacia atrás en nuestras diapositivas, está descrito qué función cumplen todas las porciones, desde los glomérulos hasta los túbulos, ¿no? Filtración, excreción de potasio, secreción de potasio, es de todo ese intercambio iónico que se produce a nivel tubular, pues se altera. Y entre tanto la función glomerular y la función tubular no se recupere, va a haber consecuencias en el equilibrio
lipídico, en el equilibrio electrolítico, en el equilibrio ácido-base y en la eliminación de productos derivados del metabolismo proteico, principalmente urea y creatinina. Luego de la recuperación del epitelio tubular se recupera, la tasa de filtración glomerular vuelve a recuperarse, se reinstala y entra en una fase más bien de compensar la anuria y la oliguria que ha dado lugar a retención hídrica, retención de sodio, retención de potasio, con una fase de compensación que se llama una fase poliúrica, donde el paciente empieza a orinar excesivamente, puede llegar a orinar 6, 8, 10 litros por día, lo cual hay que tener cuidado, porque si nosotros venimos de un estado de evolución de una insuficiencia renal prerrenal, donde el 75% de causas es por hipotensión o hipovolemia, el exceso de diuresis va a provocar hipovolemia nuevamente. Entonces hay que tratar de que todo lo que orina el paciente hay que reponerlo. Todo el sodio que pierda, todo el potasio que pierda, hay que reponerlo. ¿Cómo hacemos eso? Midiendo la presión, midiendo el volumen urinario, midiendo los iones en sangre, sodio, potasio, cloro y carbonato. Entonces, en este esquema tenemos la evolución de la necrosis tubular aguda, ya sea por hipovolemia y en este caso por la presencia de nefrotoxinas. Hemos hablado de que muchas sustancias son nefrotóxicas, quiere decir que tienen toxicidad renal, van a dañar el glomérulo o van a dañar los túbulos. Por ejemplo, muy frecuente los aminoglucósidos. No le podemos dar aminoglucósidos a una paciente o a un paciente que ya tiene deterioro de la función renal, ¿no? Porque va a producir mayor nefrotoxicidad. Y muchas otras sustancias que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, metales pesados, como sales de oro, plomo, mercurio, varios medicamentos antiinflamatorios, varios antibióticos que pueden resultar nefrotóxicos para el paciente. Cuando hay una nefrotoxina, hablemos como ejemplo los aminoglucósidos. ¿Qué puede ser ejemplo de aminoglucósidos? Pentamicina, amicacina, tobramicina, eritromicina. Está bien, ya no hay más. Se usaban antes, ¿no? Se usaban antes, ¿sí? Pero está muy bien, muy bien. Sí. Bueno, los más conocidos, los más usados, los otros ya casi no se usan. Se usa tobramicina en colirio, pero ya no se utiliza de forma sistémica, ¿no? Amicacina y pentamicina están muy bien. Son antibióticos que se utilizan principalmente para qué tipo de gérmenes. Gram negativo. Gram negativo. Principalmente aquellos que están a nivel de vía urinaria, como la Escherichia coli, por ejemplo, la Klebsiella, o gérmenes que provocan cualquier infección de vía genito-urinaria o del tracto intestinal bajo. Gram negativo. Ahí utilizamos mucho pentamicina y amicacina, son antibióticos muy eficaces. Bueno, pongamos como ejemplo entonces un aminoglucósido, que para que haya toxicidad renal son medicamentos que producen nefrotoxicidad, pero no en todos los pacientes. Tiene que haber otras condiciones para que el paciente desarrolle nefrotoxicidad. ¿Sí? Como decimos, no hay enfermedades, hay enfermos. No todos tienen la misma respuesta. Pero asumiendo que es un paciente que ha hecho una nefrotoxicidad, es por la presencia de la molécula y produce lesión tubular. Si produce lesión tubular, quiere decir que el
glómerulo está indemne, ¿no? No hay daño glomerular, pero sí hay daño tubular. A nivel de los túbulos disminuye la reabsorción tubular, por lo tanto altera el proceso de secreción y reabsorción, se descama el epitelio tubular, se forman cilindros tubulares y dentro de este proceso, por una respuesta inflamatoria a esta sustancia, se produce vasoconstricción renal, disminución del filtrado glomerular, disminución de la presión intraglomerular y por otro lado una contracción mesangial, o sea, se deshidrata el intersticio, lo cual determina una alteración en la reabsorción de potasio y todo este proceso va a dar lugar a que disminuya la tasa de filtración glomerular. Con esas dos formas en la evolución de una necrosis tubular hacia una necrosis tubular aguda por falta de volumen o por nefrotoxinas, el resultado va a ser el mismo, va a ser una insuficiencia renal aguda. Y como insuficiencia renal aguda, entonces tenemos que recordar qué hace el riñón fisiológicamente para poder entender qué cambios van a haber y qué síntomas tenemos que esperar en un paciente que desarrolla necrosis tubular aguda. Entonces les decía yo que básicamente tiene que ver, hemos hablado, tiene que ver con el volumen sanguíneo, está regulado por el volumen urinario, obviamente, el equilibrio de electrolitos, el equilibrio ácido-base y la excreción de sustancias tóxicas, que son principalmente la urea. Entonces, las manifestaciones de un paciente que desarrolla necrosis tubular aguda o insuficiencia renal aguda van a estar relacionadas a hipervolemia, a hipernatremia, a hiperpotasemia y a alteración del equilibrio ácido-base. Además, la acumulación de productos azoados que da lugar a un estado que se llama uremia, la acumulación de urea en sangre. Entonces, vamos a ver que en una etapa inicial, las manifestaciones de una necrosis tubular aguda van a ser en el volumen urinario. El paciente se va a tornar oligúrico o anúrico. Oligúrico o anúrico, independientemente de la causa que lo origine, el paciente se va a tornar oligúrico o anúrico. Además, va a haber fatiga, malestar generalizado y náuseas. Fatiga, volviendo a entender fatiga como ese desgano o falta de fuerza. ¿Por qué creen que el paciente puede tener fatiga? Fatiga muscular, ¿no? Por trastornos en el volumen, por trastornos por la hiperpotasemia, por la hipernatremia. Las náuseas es un síntoma temprano, muy temprano, de acumulación de urea. Náuseas. El paciente se torna nauseoso y empieza a tener votos. Manifestaciones tardías, disnea, ortopnea, tercer ruido, edema periférico. Si yo veo esto, rápidamente, ¿qué pienso? El paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Son síntomas de una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué creen que el paciente que desarrolla necrosis tubular aguda desarrolla signos y síntomas de insuficiencia
cardíaca congestiva. Vuelvan a pensar, las manifestaciones se relacionan al volumen que desarrolla el paciente, anuria, oliguria, pero retención de volumen. Por lo tanto, el paciente está hipervolémico. Si el paciente está hipervolémico, los síntomas de insuficiencia cardíaca van a ser por hipervolemia, no porque el corazón se enferme, sino porque hay un exceso de volumen sanguíneo. Y el corazón, según la ley de Frank y Starling, dice que puede manejar volúmenes hasta cierto límite. Pero si hay mucho volumen, el corazón va a terminar. Va a haber un aumento de la frecuencia, ¿no? Con una hipertrofia excéntrica. No da tiempo para una hipertrofia, ¿verdad? O sea, se produce un trastorno en el volumen. El miocardio no está alterado, la función cardíaca en sí no está alterada, sino que hay una sobrecarga de volumen. Bueno, entonces desarrolla síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva por hipervolemia. Si el paciente, si nosotros orinamos normalmente 2 litros al día, un paciente que no orina 2 días tiene 4 litros acumulados, más de los 6 litros que tenemos normalmente. Imagínense, eso repercute en la hemodinámica. Y por lo tanto hay insuficiencia cardíaca, no por falla cardíaca, sino por hipervolemia. Como dice aquí, la mayoría de las manifestaciones van a depender de la causa, pero también van a depender del trastorno que ocasiona cada parámetro fisiológico que se controla con el fluido. De tal manera que aquí el paciente va a tener manifestaciones por hipervolemia, por hipernatremia, hiperpotasemia, alteración del equilibrio ácido-base y por acumulación de urea. La recuperación tarda, como han visto ustedes, pasa por esas fases que el paciente, habiendo solucionado la causa que ha desencadenado la necrosis tubular aguda y habiendo recibido terapia de mantenimiento de todos esos parámetros que se han alterado, el paciente va a recuperarse en aproximadamente un mes. La mayoría de los pacientes que desarrollan necrosis tubular aguda e insuficiencia renal aguda se recuperan, pero existe un pequeño porcentaje que llega muy tarde, que ya hay un daño renal definitivo, que el cuadro que ha desencadenado la necrosis tubular aguda es tan grave que no ha permitido una recuperación. Entonces ese paciente desarrolla ya una insuficiencia renal crónica, ya no se ha recuperado completamente. Puede recuperarse parcialmente, pero queda con un daño renal ya establecido. Eso se llama insuficiencia renal crónica. Entonces, fíjense que en este gráfico están todos los síntomas que uno tiene que esperar en una insuficiencia renal aguda, sea de origen prerrenal, sea de origen intersticial parenquimatosa por necrosis tubular aguda. Vamos a tener acidosis metabólica con hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiperuricemia. El ácido úrico tiene casi exclusivamente la vía renal como forma de eliminarse, por lo tanto se va a acumular el ácido úrico también. Un estado hipercatabólico va a empezar a perderse más, a destruirse más proteínas y por lo tanto
una mayor retención de productos derivados del metabolismo proteico, como son la urea y la creatinina, retención de ácido sulfúrico y ácido fosfórico, alteración en la excreción de agua, sodio y potasio. Si disminuye la excreción de estos elementos, va a haber hipervolemia, hipercalemia e hipernatremia. Si hay hipervolemia, el paciente estará hipertenso. Si hay hipervolemia, el paciente desarrollará síntomas de insuficiencia cardíaca. Si hay hipercalemia, hiperpotasemia, por encima de 5 miliequivalentes litro, conforme mayor los niveles de potasio, hasta 7.5 es compatible con la vida, 8 ya es incompatible con la vida. Produce arritmias cardíacas severas. Arritmias cardíacas, ¿qué tipo de arritmias? Para que se muera el paciente, ventriculares. Arritmias ventriculares. Hipernatremia, la hipernatremia va a producir edema celular. Y ese edema celular, ¿dónde lo vamos a ver? Como manifestación principalmente a nivel de manifestaciones neurológicas, porque produce edema neuronal. Y el acúmulo de urea también, principalmente manifestaciones tempranas a nivel del sistema nervioso central, porque produce un estado de toxicidad por urea. Entonces el paciente tiene manifestaciones neurológicas por uremia y por hipernatremia. En la insuficiencia renal aguda, prerrenal o por necrosis tubular aguda, hay trastornos electrolíticos, hiperpotasemia, hipernatremia, que van a dar lugar a arritmias. El paciente se muere por arritmias, principalmente relacionado a qué? A hiperpotasemia. ¿Qué tipo de arritmias? Ventriculares. Pero además, el acúmulo de urea o azotemia o uremia es lo mismo, azotemia, uremia, hiperazoemia, produce un trastorno inflamatorio a nivel del pericardio. Entonces, de repente vemos un paciente que sabemos que está con insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, digamos nuestra paciente, y la auscultamos como debemos hacer todos los días, la auscultamos y de pronto la auscultamos en la mañana, no hay nada, y la auscultamos en la tarde porque la paciente empieza a tener dolor precordial o disnea y escuchamos un frote que no tenía antes. Un frote que lo vamos a reconocer, ¿por qué? Porque es un ruido que se presenta en qué momento del ciclo cardíaco. Que ven que todo tiene relación, ¿no? Pero si no sabe lo otro, es difícil que yo pueda inducir un razonamiento, que tienen que saber. Hemos hablado muchísimo de esto. En la pericarditis se produce un ruido rasposo que lo diferencia de los soplos por lesiones valvulares, porque este ruido es sistodiastólico. Los soplos en su mayoría son o sistólicos o diastólicos. La pericarditis produce un ruido anormal en sístole y en diástole. No lo anoten, ya lo tienen anotado hace mucho, ya lo deberían saber, así deberían saber. Porque la única enfermedad pericárdica de la que hemos hablado es derrame pericárdico, pericarditis. Ya han hecho un trabajo de pericarditis, pues si no aprendieron ni en la clase ni haciendo su resumen, ya no sé qué no pueden aprender. Bueno, entonces la urea que se acumula resulta ser irritante, desencadena un proceso inflamatorio para esta serosa que llamamos pericardio, desencadenando
una pericarditis que se va a llamar pericarditis urémica. La vamos a poder diagnosticar en el contexto de un paciente con insuficiencia renal. Y la vamos a identificar porque el paciente va a presentar de pronto dolor precordial o retroesternal y vamos a escuchar un ruido rasposo, un frote, y se lo reconoce cisto diastólico. La otra característica para diferenciarlo es que se oye en toda el área primordial. Los soplos por lesiones valvulares se oyen, pueden oírse en todo el precordio, pero hay áreas en las que se oye más que en otras, y esa es el sitio anatómico de la lesión valvular. Soplo aórtico lo voy a escuchar muy bien en el foco aórtico. Foco mitral lo voy a escuchar muy bien en el foco mitral. Aunque se irradie, lo voy a escuchar muy bien en el área mitral. Un frote pericárdico se oye en todo el precordio. Es cisto diastólico. Y esa pericarditis se puede convertir en evolución a derrame pericárdico. Y del derrame pericárdico el paciente puede morirse por taponamiento cardíaco. Puede morir un paciente por taponamiento cardíaco en el contexto de una insuficiencia renal aguda. Por hipervolemia, les decía, va a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca, no porque el corazón esté enfermo, sino porque hay exceso de volumen. Y como el paciente está postrado, asténico, por hipernatremia, por hiperpotasemia, el paciente no se moviliza y puede desarrollar activación de factores protrombóticos y desarrollar tromboembolismo pulmonar. Y si desarrolla un tromboembolismo pulmonar, se va a producir un síndrome ¿Qué tipo de síndrome produce el tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál? ¿Obstructivo? No. ¿Restrictivo? No. Es un síndrome donde hay obstrucción vascular, produce un síndrome por alteración de la relación ventilación-perfusión. El síndrome urémico que se desarrolla por acumulación de urea tiene todas estas características. Produce un estado tóxico donde va a haber letargia, el paciente va a estar postrado, letárgico, y síntomas neurológicos, principalmente neurológicos. Confusión, estupor progresivamente más acentuados. Confusión, estupor, delirio, psicosis, convulsiones, déficit neurológicos focales y finalmente coma y muerte. Un paciente con una urea de 200, ¿quién sabe el valor normal de la urea? 20 a 40. Un paciente por encima de 200 de urea ya tiene síntomas. 250 está confuso, estuporoso. 300 se está muriendo, está en coma. Hay que dializarlo. Bueno, va a producir síntomas principalmente neurológicos, va a producir trastornos en el pericardio y estado nauseoso con vómitos incoercibles. ¿Qué significa vómitos incoercibles? Que le demos lo que le demos como antiemético, el paciente va a seguir nauseoso y con vómitos. Ese es un síndrome urémico. Bueno, ahora los invito el 19, 20 y 21 al Congreso, a la Jornada Boliviana de Reumatología. He hablado para que les rebajen, pero lamentablemente dicen que no pueden rebajar, cuesta 100 bolivianos para los... Bueno, el paciente les decía que puede recuperarse, pero existe un pequeño porcentaje de pacientes que por necrosis tubular aguda, sea por hipovolemia o sea por la presencia de nefrotoxinas, van a desarrollar
un estado de insuficiencia renal crónica. Bueno, mi mamá, por un cuadro de base que tenía, recibió un medicamento que ahora no se utiliza, sales de oro. Y las sales de oro tienen oro. Y es un metal pesado, que en nuestro organismo, por la característica de su peso molecular y su carga, tienen tendencia a depositarse en diferentes tejidos, pero tiene predisposición para depositarse en el parénquima renal, donde, sobre todo a nivel intersticial, y bueno, recibió sales de oro y recibió por mucho tiempo antiinflamatorios. De tal manera que tuvo dos factores, dos medicamentos que utilizó por mucho tiempo, que desarrollaron una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda, pero no se recuperó, evolucionó a una insuficiencia renal crónica. Haciendo una retrospectiva, si no hubiera utilizado sales de oro o si no hubiera utilizado antiinflamatorios por tanto tiempo, tal vez no hubiera desarrollado insuficiencia renal crónica, ¿no? Pero bueno, les comento esto porque el uso de medicamentos, pues hay que tener criterio para ver el tiempo y hacer los controles respectivos de los valores que nos indican la salud renal, urea, creatinina, principalmente, y un examen de orina básico para poder controlar medicamentos y nefrotoxicidad en cualquier paciente que esté recibiendo medicamentos a largo plazo. Bueno, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, entonces es un estado en el cual el riñón no se ha logrado recuperar y va desarrollando poco a poco una insuficiencia renal. Si nosotros trasladamos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde en la pregunta del examen estaba la definición que decía que es un cuadro inflamatorio por la presencia de sustancias tóxicas que se depositan en el parénquima pulmonar, lo mismo, trasládenlo a la insuficiencia renal crónica. Hay factores que se desarrollan a lo largo del tiempo que terminan dañando o los glomérulos, o los túbulos, o el intersticio. En el caso de mi mamá, que recibió sales de oro y que recibió por mucho tiempo antiinflamatorios, desarrolló una insuficiencia renal crónica por nefritis intersticial, es decir, que hubo una alteración del intersticio glomerular y tubular que llevó a una fibrosis, proceso inflamatorio con fibrosis, lo mismo que puede suceder con el pulmón, pero en este caso en otro órgano, el pulmón, por otro tipo de sustancias. Pero no solamente sustancias tóxicas, ¿no? También la causa más frecuente, diabetes mellitus. En este caso, lo tóxico para los riñones es la hiperglicemia de larga data. La hiperglicemia que poco a poco el paciente va desarrollando, hipertensión arterial. Ahí ya se juntan dos factores, hiperglicemia con hipertensión arterial, que van produciendo entonces daño glomerular, daño vascular y hacen que el paciente termine con insuficiencia renal crónica. O solamente la hipertensión. La hipertensión también, ¿dónde va a repercutir principalmente? En la arteriola aferente. En la arteriola aferente, por lo tanto, va a desarrollar una hipertensión en la arteriola aferente, hipertensión a nivel glomerular y en la cápsula de Bowman. Eso a largo plazo va a terminar dañando, alterando la capacidad de filtración glomerular
desarrollando insuficiencia renal. Bueno, realmente la insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque ahorita tengo varios nefrólogos que son conocidos y tienen sus centros de diálisis. Tienen 20 camas de diálisis, 30 camas de diálisis, 60 camas de diálisis. En Cochabamba tengo un amigo nefrólogo que tiene 9 pisos, todo para diálisis. Hace hemodiálisis y hace diálisis peritoneal. El 80% son pacientes diabéticos. Más allá, hacia el 90% pacientes hipertensos. ¿Qué significa esto? Que son problemas que se pueden evitar. Y que una vez que se produce ya una insuficiencia renal y el paciente entra en un programa de diálisis, ahorita las diálisis son pagadas por el gobierno, son gratuitas. El paciente entra en un programa de diálisis. Y cada diálisis, de forma particular, tiene un costo aproximado entre 150 y 200 dólares. Cada diálisis. Que debe dializarse 3 veces por semana, 600 dólares. No, ¿cuánto? 450 dólares, digamos, semanales. Al mes, un montón de plata. 1.800 dólares. Eso disminúyalo a la mitad, 50%, que sea el costo que el Ministerio de Salud gasta en cada paciente que se dializa. Y todos los centros dializan en doble turno, a veces en 3 turnos. Las máquinas funcionan todo el tiempo. Hay centros de diálisis aquí en Santa Cruz, hay en Montero, y son gratuitos. Entonces realmente es una carga a la salud pública los pacientes con insuficiencia renal crónica. Aproximadamente hay una prevalencia promedio de 7.2% en personas mayores de 30 años. Quiere decir que de 100 personas, 7 van a desarrollar insuficiencia renal crónica. Pero esto es ¿por qué? Por la alta prevalencia de diabetes y por la alta prevalencia de hipertensión arterial. Tiene un comportamiento, la insuficiencia renal crónica, lento pero progresivo. Una vez que se instala la insuficiencia renal crónica, ya no hay retorno. Progresa. En una primera etapa el paciente no tiene síntomas, pero poco a poco sí se van desarrollando síntomas de insuficiencia renal, relacionados ¿a qué? A lo mismo que tiene la insuficiencia renal aguda. Hipervolemia, hiperpotasemia, uremia, hipernatremia, acumulación de productos azoados. Esos son los síntomas, no son otros. Estos más lentos, los otros agudos, estos más lentos. Pero el paciente, una vez que se instala la insuficiencia renal crónica, ¿cómo van a estar los riñones? Van a estar pequeños, cicatrizales. Principalmente se ha perdido la parte cortical, donde están los glomérulos. Se produce una destrucción gradual de los glomérulos, de los riñones, y una pérdida irreversible de las nefronas. Tenemos más de 1 millón en cada riñón y poco a poco se van perdiendo. En Bolivia, hasta el 2017 había 2.220 pacientes en tratamiento sustitutivo de la función renal. De esos 2.220, el paciente con más enfermos de insuficiencia renal, Cochabamba, recibe Santa Cruz, 28.74, 28.59 en La Paz, y son los 3 departamentos del eje central los que acumulan los enfermos renales crónicos. Alta incidencia, altísima incidencia de enfermedades renales crónicas. Imagínense cuántos somos en Santa Cruz, digamos 3 millones.
28.74 es un montón de pacientes que tienen que dializarse 3 veces por semana. Los costos enormes. ¿Cómo se define la insuficiencia renal crónica? Cuando por más de 3 meses la tasa de filtración glomerular está por debajo de 60 ml por minuto por metro cuadrado o por evidencias de que haya daño renal estructural o funcional. Aquí podemos calcular por un examen que se llama clearance de creatinina. Lo podemos pedir. Es un análisis que se hace en sangre y en orina para ver cuánto está filtrando el riñón. Lo normal es que el riñón filtre, ¿cuánto? 180. Tienen que saber ese valor para que si no saben ese valor, yo les digo filtra 70, ustedes van a decir, está bien lo más. Tienen que decir con seguridad. No, si 180 es lo normal, 70 está pues francamente disminuido, más del 50%. Está en insuficiencia renal crónica. Pero no siempre podemos hacer un clearance de creatinina. Le podemos hacer una ecografía. Y ya les decía que en la ecografía, ¿qué nos van a decir? Riñón disminuido de tamaño con áreas cicatrizales, midiendo el riñón derecho 8.5 centímetros y el riñón izquierdo 9 centímetros. Riñones disminuidos de tamaño. Normales que midan de 10 a 12 centímetros, ¿no? Podemos hacer biopsia también. Podemos hacer ecografía, un examen de orina, un examen de sangre que nos muestre cómo está la urea, la creatinina, ¿no? Hay varias formas de poder llegar a decir que un paciente tiene insuficiencia renal crónica. En definición, es cuando el paciente por más de 3 meses tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 60 ml minuto por metro cuadrado. Entonces el diagnóstico se hace en base a cualquiera de estos parámetros o también por la cuantificación en sangre de urea y creatinina, que son metabolitos finales del metabolismo de las proteínas que se excretan por el riñón, por un clearance de creatinina, que es un aclaramiento de creatinina para ver cuánto está filtrando el riñón, cuántos ml por minuto. Por ecografía renal o por biopsia podemos llegar a tener el diagnóstico. Algunas veces nos encontramos, la mayoría de las veces nos encontramos con un riñón pequeño, pero otras veces nos encontramos con este tipo de riñones bien grandes, pero llenos de quistes. Es lo que se llama poliquistosis renal. Poliquistosis renal. Los quistes, que son estructuras vacías del parénquima, en este caso llenas de orina, y que van comprimiendo el parénquima funcional y poco a poco el paciente va desarrollando insuficiencia renal. La causa más frecuente es la diabetes mellitus, seguida de la hipertensión arterial. Ambas causas importantes para mencionarlas, ¿por qué? Porque son prevenibles. La insuficiencia renal crónica en estos pacientes se puede prevenir. Es que nuestros pacientes no se cuidan. Son diabéticos, siguen comiendo igual, no toman sus medicamentos, los hipertensos igual, no hacen tratamiento. Lo clásico es que digan, no, yo tomo cuando me siento mal. ¿Y cómo es que se siente mal? No, a veces me fatigo o me duele la cabeza. Hay que educar a la gente entonces, ¿no? El paciente que es hipertenso tiene que hacer tratamiento. El paciente que es diabético tiene que hacer tratamiento si no quiere llegar a depender de una máquina de diálisis, ¿no? Bueno, las otras causas son pues mucho menores en frecuencia. Seguramente el 90% de las causas de insuficiencia renal están aquí, por diabetes
por hipertensión arterial. De tal manera es así que la diabetes es la causa más frecuente, que también se divide la enfermedad renal crónica por diabetes y la enfermedad renal crónica no diabética, donde están incluidas todas las otras causas. ¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal crónica? Entonces, las complicaciones vamos a poder evaluarlas entendiendo que hay una evolución desde lo normal hasta que el paciente por insuficiencia renal crónica se puede morir. Si no hace terapia de sustitución renal, si no hace diálisis, el paciente se va a morir. En 3 o 5 días se va a morir. Entonces, desde lo normal hasta el fallecimiento del paciente se pasa por diferentes etapas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es minimizar el riesgo de que el paciente diabético o hipertenso vaya a insuficiencia renal crónica. ¿De qué depende? De la educación. Nosotros como médicos somos siempre promotores de salud. Entonces, explicarle, hablarle, educar a la gente para que no vaya a insuficiencia renal crónica. Pero una vez ya se establece la lesión renal, prevenir la progresión y las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Es decir, si ya está con 3 de creatinina, decirle, oye, ya estás con insuficiencia renal. Cuida tu presión, cuida la sal, haga controles médicos, vamos a tratar de enlentecer la evolución, es decir, minimizar el riesgo de complicaciones. Y bueno, cuando ya no hay forma, cuando hay síntomas de insuficiencia renal crónica, no tiene más que entrar o a un programa de diálisis o a, si se puede, trasplante renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene un paciente con insuficiencia renal? Bueno, se clasifican en cuanto a qué factores de riesgo tiene para desarrollar insuficiencia renal. En las historias clínicas que yo les he presentado en su examen, casi todas tenían o era diabético o tenía antecedentes familiares de diabetes, ¿no? O era sedentario también, o estaba obeso, estaba con síndrome metabólico. Entonces, hay que evaluar cuáles son los antecedentes que tiene el paciente que lo predisponen a desarrollar insuficiencia renal. De iniciación, aquellas causas directas que sabemos que dañan el riñón: diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, enfermedades por formación de cálculo, litiasis renal, tóxicos, lo que les comentaba en cuanto al tratamiento con antiinflamatorios y aminoglucósidos o sales de oro. Y en el tercer estadio de progresión, que es lo que agrava al paciente que ya tiene estos factores y que va a desencadenar el desarrollo ya de una insuficiencia renal, un paciente que está con una insuficiencia renal y que la podemos enlentecer, pero que si no se cuida el paciente, si sigue hipertenso, si sigue hiperglicémico, pues va a evolucionar inexorablemente en corto tiempo hacia una diálisis. Finalmente, cuando ya el paciente pues está en una fase terminal con insuficiencia renal crónica y se mantiene con una muy mala calidad de vida debido a que dializa, pero como su seguro no le cubre más que 2 diálisis, no tiene para pagar la tercera diálisis, está subdializado. Entonces constantemente está urémico, está hipernatrémico, está edematizado, con insuficiencia cardíaca, en fin, hace diálisis pero no es suficiente, está subdializado, ¿no? O a pesar de que dializa, el paciente muy mal, se controla muy mal, come lo que sea, toma mucho líquido, come mucha sal,
come proteínas, a pesar de que debe entrar en un régimen hipoproteico, el paciente no hace caso. Come, por decir, un pocillo de uvas que tienen una gran cantidad de potasio, toma jugo de naranja que tiene gran cantidad de potasio, y entonces no se cuida, el paciente va a fallecer a pesar de que está en diálisis, va a tener rápidamente una progresión con complicaciones de la insuficiencia renal. La tasa de filtración glomerular baja es lo que caracteriza la insuficiencia renal crónica. Esta disminución de la tasa de filtración glomerular puede deberse, uno, a que disminuye el número de nefronas. Por diferentes causas, las nefronas van disminuyendo, van muriéndose. Dos, porque disminuye la tasa glomerular de filtración glomerular en cada nefrona, pero no necesariamente disminuye el número de nefronas, sino disminuye la tasa de filtración glomerular. Y la tercera, donde hay una combinación de ambas. Pérdida del número de nefronas es que disminuyen. Si tenemos 1 millón, poco a poco vamos perdiendo 900.000, 800.000, 500.000. Pérdida o disminución de la tasa de filtración glomerular es que de 180 bajamos a 120 y después a 60 ml minuto por metro cuadrado de filtración glomerular. Son los mecanismos por los que la insuficiencia renal crónica llega a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular. En un principio puede haber una etapa de compensación a la disminución de la tasa de filtración glomerular, donde las nefronas que quedan funcionales se agrandan, empiezan a filtrar más de lo que normalmente deben filtrar. Como tal vez conocen el término de riñón vicariante o pulmón vicariante, ¿no? Cuando un pulmón que no está funcionando bien es compensado por el otro pulmón que se agranda y ventila más por la disminución del otro desde su parte. En este caso, el riñón, hay nefronas vicariantes, hay nefronas que al inicio empiezan a funcionar más y entonces se agrandan, empiezan a filtrar más orina. En etapas ya establecidas de la insuficiencia renal crónica, como en todos los procesos, se va a activar localmente procesos de liberación de sustancias proinflamatorias que van a ir agravando la evolución de la insuficiencia renal crónica. Cuando la función renal se encuentra con una tasa de filtración glomerular menor al 5 al 10%, el paciente ya no podemos mantenerlo ni con dieta ni con restricción de volumen, ya el paciente tiene que ir a diálisis. Este 5 a 10% se traduce a que el paciente tiene una tasa de filtración glomerular de 20 ml o menos. Ahí ya no hay mecanismo de compensación, no hay restricción de sal, no hay restricción de proteínas que pueda servir al paciente. Ya el paciente está con hipervolemia, está hipertenso, con insuficiencia cardíaca, está urémico, está hipernatrémico, está con hipercalemia, ya tiene todas esas manifestaciones. Ya no las podemos mejorar. La única forma para mantenerlo vivo es entrar a un programa de diálisis. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas
de nuestro paciente. Hay una función de los riñones que es primordial para mantener la cantidad de glóbulos rojos, que es la producción de eritropoyetina. Característico de un paciente con insuficiencia renal crónica es que tenga anemia. ¿Por qué? Porque no produce tampoco eritropoyetina. Entonces el paciente va a desarrollar una anemia que va a ser característica de la insuficiencia renal crónica. Una creatinina de 3 con una hemoglobina de 9, no hay ni que dudarlo, ese paciente tiene insuficiencia renal crónica. Una palidez citrina, el paciente no solamente es pálido, sino que se pone medio amarillento por la urea, por eso es citrina. Astenia, anorexia, náuseas, todo esto derivado de la urea, acúmulo de urea, acúmulo de potasio, acúmulo de sodio. Prurito, porque la urea que no se elimina por filtración glomerular, en un pequeño porcentaje se elimina a través del sudor. Y entonces eso produce irritación, produce picor, produce prurito. El paciente entonces va a tener prurito. Es típico del paciente renal crónico. Está amarillo, pálido, asténico y además anda rascándose. Hay un trastorno en el ciclo del sueño, duerme en el día y tiene insomnio en la noche. Oliguria o anuria, hipertensión, aliento urémico, somnolencia, acidosis metabólica, coma y muerte. Esa es la evolución del paciente que tiene insuficiencia renal crónica. Para desarrollar todo esto, somnolencia, aliento urémico, somnolencia, acidosis, coma y muerte, es que el paciente no ha tenido opción a hacer diálisis. Si le hacen diálisis, el paciente puede compensarse, ¿no? Pacientes que están con una urea de 100, de 120, 180, yo tengo pacientes que hacen diálisis, que vienen a la consulta y están con esos niveles de urea y se mantienen, ¿no? Hace 4, 5, 8 años que hacen diálisis. Pero, bueno, de todas maneras el paciente siempre va a tener cierto grado de hipervolemia, va a tener hipernatremia, por lo tanto, aumento de volumen. ¿Por qué? Porque no se excreta, ¿no? También hiperpotasemia, acidosis metabólica por la incapacidad para excretar ácidos y generar bicarbonato, y alteraciones del calcio, del fosfato y el metabolismo óseo, así como manifestaciones pulmonares, cardiovasculares, hematológicas, anemia, neuromusculares, gastrointestinales, endógenas, metabólicas, dérmicas, todas esas síntomas y signos que caracterizan al paciente con insuficiencia renal crónica. Y todo tiene una explicación fisiopatológica, ¿no? Está hipertenso porque tiene hipervolemia. Tiene hipervolemia porque no excreta sodio, porque no excreta volumen. Está asténico, tiene anorexia, astenia. ¿Por qué? Porque está hiperpotasémico. Está pálido porque no produce eritropoyetina. Está con náuseas, con prurito, con insomnio. ¿Por qué? Porque está urémico, está somnoliento, está hasta cierto punto acidótico, respiración un poquito acidótica también porque está urémico, porque tiene acidosis, porque no hay eliminación del ion hidrógeno y tampoco producción de bicarbonato para que lo neutralice. El paciente está siempre con acidosis metabólica. Como hay una mala regulación en el metabolismo del calcio, del fosfato, hay una pérdida de calcio a partir de los huesos, por lo tanto el paciente desarrolla una descalcificación, lo que se llama una osteodistrofia renal, con tendencia a las fracturas. Además,
Hay fatiga neuromuscular por hiperpotasemia, por uremia. Hay manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos por uremia. Manifestaciones endócrinas por la hipertensión, por la alteración en la producción, en la regulación del calcio, y luego viene la regulación de la vitamina D, que finalmente termina dando una mala regulación de la paratormona. Todo está encadenado, ¿ven? Todo está encadenado. Metabólicas, porque desarrolla acidosis metabólica, y térmicas, porque tiene prurito y todo el tiempo se anda rascando, y podemos ver en el paciente que tiene heridas, tiene señales de rascado todo el tiempo, porque además de que la piel se adelgaza, fácilmente se lesiona la piel del paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Alguien conoce a algún enfermo con insuficiencia renal crónica que dialice? ¿No? Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces.